Buenos días, señoras y señores. El sol ha sido siempre el símbolo del Perú, país en donde se instaló el imperio de los incas. En esos tiempos, en Europa, nació el mito del oro y de las riquezas del Perú. Luego, el país se empobreció. Con el tiempo y las aguas, hubo un viajero italiano, Antonio Raimondi, quien luego de conocer costa, sierra y selva, dijo impresionado que el Perú era como un mendigo sentado en un banco de oro. Hace más de un siglo que buscamos ese banco de oro. Un banco que no es tan grande como lo imaginamos, hasta podría ser muy pequeño. ¿Y por qué no un microbanco? Tengo 20, 10 céntimos. En el Perú, como en muchos otros países del mundo, nacieron entidades dedicadas exclusivamente para dar préstamos a microempresarios. Estos microbancos otorgan créditos a una tasa de interés de un promedio del 40% anual. Esta tasa puede parecer muy alta, pero ¿cuánto es la tasa promedio que ofrecen los bancos tradicionales? El sistema bancario formal cobra una tasa de interés promedio entre el 20 y el 30% anual. Lo que sucede es que esos bancos no prestan dinero a los microempresarios. ¿Por qué en el banco nos piden un montón de cosas? Nos piden, por ejemplo, un movimiento que nosotros debemos de hacer. Y aparte de eso, a la distancia de Puno y Lave, no tenemos ni un banco aquí. Donde el banco siempre nos pide, ¿no? El último pago de autovalú, el último pago de luz, ¿no? Es que nosotros no tenemos, por eso no nos quieren prestar, ¿no? En los bancos hay veces no nos ve así, señoras así, hay veces señores con polleras, no nos da el mismo trato acá como nos dan, no nos trata, si nos dicen estas cholas, dicen. Entonces ya ellos ya se crecen ya pues mucho ya, porque acá no, así nos atienden normal. La alternativa entonces es recurrir a los prestamistas informales, conocidos como usureros. La tasa que ellos cobran es mucho más alta y puede llegar hasta el 10% diario. Parece un escándalo, pero hay que reconocer que el prestamista aparece para cubrir una necesidad que no es considerada por el sistema financiero formal y que sin ellos los microempresarios no tendrían acceso al crédito. Precisamente los microbancos han sido creados para responder a esas necesidades y brindar en forma organizada y profesional servicios financieros a una población tradicionalmente ignorada. La señora Olinda Huaripata. Los microbancos del Perú hacen uso de las mismas tecnologías de préstamo aplicadas por la mayoría de microbancos en el mundo. Créditos solidarios, créditos progresivos de acuerdo a la puntualidad de los clientes y la capacitación técnica para orientar al microempresario en su gestión microempresarial. Yo soy el responsable que tengo que apurar a toda la gente, pero yo pago una semana antes todavía el interés. Y muchas veces son los más puntuales. La primera vez, yo recién es la segunda vez que saco préstamo, pero la primera vez fue $250. Es así en el mes de abril, que hemos cancelado en el mes de junio nuestra deuda que hemos tenido, en la cual con ese dinero lo he trabajado, pero he visto ganancias. Yo me considero buena pagadora. El Perú es un país de 23 millones de habitantes, con una población económicamente activa de 8.5 millones. De esos 8.5 millones de activos, se estima que el 60% trabaja en el sector informal. Es decir, 4 millones de personas aproximadamente representan el mercado objetivo de los microbancos en el Perú. El sector informal está conformado por gente joven,
que en su mayoría trabaja en la calle y en los mercados. Por ejemplo, los ambulantes se mueven de un lugar a otro para vender sus productos. Ese movimiento les da el carácter informal. Informal porque no tienen lugar fijo de venta, porque no siempre pagan impuestos, porque no tienen capital o porque no tienen seguridad social. El sector informal ha sido considerado durante muchos años como un problema. Ahora se le ve como una oportunidad y una fuente de riqueza. Los microbancos son una herramienta esencial en ese movimiento porque ofrecen acceso a recursos permanentes que permiten desarrollar su microempresa y porque el hecho de acostumbrar a los microempresarios a respetar cierto formalismo en el uso del reembolso de los fondos prestados los acostumbra a asumir responsabilidades y a cumplir con obligaciones formales. Son tres los elementos fundamentales para que un crédito tenga muchas posibilidades de recuperación y sea bueno. El primero es un buen análisis de por qué se da el crédito, para dar la cantidad necesaria para la necesidad específica. El segundo es un permanente contacto con el usuario, lo que se llama el seguimiento. Y el tercer elemento es una muy buena imagen de la entidad que da la colocación. En la medida que el usuario sepa que está trabajando con una entidad seria, va a tener que ponerse mucho más serio de lo que usualmente es. Entonces, de esa manera, con un buen análisis del crédito, un buen seguimiento y una buena imagen, el crédito tiene una posibilidad de recuperación mucho más grande que con una buena garantía. El gobierno peruano ha tomado 3 medidas importantes para promover el desarrollo de los microbancos. Primero, se elaboró una legislación especial para autorizar la actividad de entidades financieras especializadas en microcrédito. Se creó una categoría nueva de intermediación financiera llamada EDPYME, Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa. La ventaja de esa nueva categoría es que se requiere únicamente un capital de $600.000 para constituirse como tal. Así, muchas ONGs de microcrédito se convertirán en compañías financieras formales, supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta medida permite formalizar la actividad microcrediticia en el Perú. Debemos señalar que Perú y Bolivia son los únicos países de América Latina que tienen una legislación específica para el microcrédito. En segundo lugar, el gobierno peruano está tratando de ayudar a canalizar recursos financieros nacionales e internacionales hacia el sector microempresarial. Para eso dispone de 2 instrumentos: COFIDE, Corporación Financiera de Desarrollo, una banca de segundo piso que capta recursos financieros internacionales y los presta a su vez a los microbancos. Y la otra herramienta es la legislación sobre la inversión extranjera, que es muy liberal en el Perú. El tercer elemento de la estrategia del gobierno peruano es la no intervención en el mercado. El gobierno se limita a establecer un ambiente favorable para el libre juego de las fuerzas de mercado. La creación de Mi Banco es una buena ilustración de este principio. A inicios de año, el presidente Alberto Fujimori anunció la creación de Mi Banco, un banco dedicado al microcrédito y a los microempresarios. The government of Peru is about to launch Mi Banco. Una de las opciones era crear un banco estatal alimentado por fondos públicos, ofreciendo créditos a tasas de interés subsidiadas. Sin embargo, se tomó la decisión que Mi Banco sea totalmente privado, a cargo de Acción Comunitaria del Perú, una ONG con mucha experiencia en el microcrédito. Nosotros hemos aceptado hacerlo bajo las condiciones de que no haya participación del Estado de ninguna manera, ¿no? 100% privado. También se asociaron 2 bancos, el Banco Vice y el Banco de Crédito. Esto de Mi Banco no hubiera salido si no es privado. Pues aquí hay no rechazo, sino una posición clara de los inversionistas nacionales que quieren privado. Se espera que Mi Banco beneficie en los próximos 3 años a 1 millón de personas,
otorgando préstamos entre 200 y 2.000 dólares a una tasa de interés del mercado. El sector microfinanciero es un sector en pleno desarrollo y conformado por microbancos muy dinámicos. Veamos algunos de ellos. En Arequipa, la agencia de Fondecap en el Valle del Colca atiende clientes que en su mayoría son del sector rural. Los microcréditos los invierten principalmente en la artesanía, la agricultura y la ganadería. El dinero, primera vez yo soy prestatario, solamente me ha dado 250 dólares. Los 250 dólares ya está invertido. Justamente yo agradezco verdaderamente a la institución Fondecap porque era necesario un tiempo cuando yo estaba necesitando. CEPAR en Huancayo atiende aproximadamente a 1.000 microempresarios. Credimpet atiende a 2.500 clientes. Fue el primer microbanco que recibió la autorización para funcionar como EDPYME en el Perú. Credisol en Puno es otro microbanco que tiene sus clientes en el mercado de Ilave. Credisol también se ha comprometido a dar préstamos en la comunidad de los Uros, comunidad aymara, quienes principalmente se dedican a la artesanía y a la pesca. Yo puedo comenzar con 200 dólares nada más para que sería como cliente de Credisol. Eso nomás yo pediría. ¿Y prefieres tú en dólares o en soles? En dólares. ¿Por qué? Porque nosotros en acá, como vendemos a turistas, algunos traen dólares. Y la única garantía que pedimos a ellos es su responsabilidad y sobre todo que el grupo de las 22 familias de acá de esta isla les garanticen a los prestatarios para una actividad realmente que sea rentable. Hace 12 años aparecieron las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú. El objetivo y el fin social para el cual se ha creado, ¿no? Que es brindar crédito a sectores del micro y pequeño empresario que no tienen acceso normalmente a la banca comercial, ¿no? A la banca... La red de agencias de Hábitat se extiende en Tacna, Arequipa, Trujillo y Cusco. IDESI fue creado en 1986 y tiene 19 agencias en el interior del país. El 1 de enero del 98 nosotros estamos funcionando como EDPYME Proempresa, pase lo que pase. Ya hemos tomado esa decisión y estamos... Con este breve panorama podemos confirmar que las microfinanzas se están constituyendo como un elemento esencial en la economía peruana. Dentro de la gama de inversiones que se pueden hacer en el Perú, invertir en el sector de micro y pequeñas empresas es una inversión sumamente rentable porque no son capitales de corto plazo que se mueven muy rápidamente y hay una seguridad en términos de riesgo país. El riesgo país ha disminuido bastante. Nuestra oferta es mínima. La demanda supera cualquier posibilidad de cálculo inmediato. Perú es uno de los países más adelantados en cuanto a microfinanzas. Tienen una legislación moderna, instituciones dinámicas y un sector microempresarial activo y responsable. Y yo creo que sería muy interesante el que inviertan no solo en industrias extractivas, nuestros recursos minerales son grandes, agrícolas, que nos interesa bastante, pero también en la micro y pequeña empresa que dan sustento para luchar contra la pobreza y el desempleo en nuestro país. Y ahí aúnan el rendimiento y la vocación social. Sin embargo, el mayor reto que tendrán que enfrentar los microbancos en los años que vienen es el volverse entidades formales, sin alejarse de la clientela para la cual han sido creados. De esta manera, tal vez podemos ver ese banco de oro del que probablemente hablaba Raimondi. Hasta pronto.